Si estás escuchando esto, es porque mi sueño terminó en pesadilla. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ese cuarto sin ventanas, con las paredes manchadas y el aire tan grueso que parecía que se podía masticar. Recuerdo el piso de cemento helado pegándose a mis rodillas, las muñecas adormecidas por las cintas de plástico y el olor a miedo viejo que salía de los cuerpos apretados uno contra otro. Sobre todo, recuerdo los pasos en el pasillo, lentos, pesados, como si quien venía no tuviera ninguna prisa por decidir sobre nuestra vida o nuestra muerte. En ese cuarto el tiempo no era día ni noche, solo espera. Un foco desnudo colgaba del techo y a veces lo dejaban encendido hasta que ardían los ojos. Otras veces nos apagaban la luz por horas y solo quedaba el sonido de la respiración de todos, mezclado con algún sollozo que alguien no lograba contener. Yo me repetía una y otra vez que tenía que mantener la calma, que todo esto era parte del camino, que al final llegaría a Estados Unidos, trabajaría y mandaría dinero a casa. Pero cada vez que escuchaba a uno de esos hombres reírse en el pasillo, esa idea se me deshacía por dentro. Pensaba en cómo había empezado todo. En mi barrio, antes de estar ahí, mi vida era otra clase de encierro. Despertar antes del amanecer, preparar un café ralo que sabía a agua quemada, caminar con los zapatos gastados hasta el mercado donde cargaba bultos hasta que la espalda me crujía. El dinero se me escurría entre los dedos antes de llegar a fin de semana. Tenía a mi madre enferma que necesitaba medicinas, a mi hermana menor luchando por no abandonar la escuela y a una hija que vivía en otra colonia, a la que veía cuando podía y con la que siempre sentía que estaba en deuda. Luego estaban ellos, los hombres de la zona, los que todos conocían pero nadie nombraba en voz alta. Primero llegaron con sonrisas suaves. Dijeron que lo suyo no era un cobro de piso, que era una ayuda para mantener la seguridad del barrio, que si todos cooperábamos, nadie tendría problemas. Al principio les di lo poco que podía. Después, cuando ya no alcanzaba, empecé a entregar lo que no podía dar. El dinero de las medicinas de mi madre, lo de los útiles de mi hermana, lo que guardaba para llevarle algo a mi hija. Cada vez que decía que ya no tenía nada, respondían que eso no era asunto suyo, que me las arreglara. La noche en que mi madre me pidió que pensara en irme todavía la siento en el pecho. Habló con una voz cansada, casi rota, y me dijo que ya no podía vivir con miedo todos los días, que cada ruido en la calle la hacía imaginar que venían por mí. Dijo que había escuchado de gente que cruzaba al norte, que trabajaba allá y mandaba dinero, que por duro que fuera al menos no vivía con la amenaza diaria de que un balazo se metiera por la ventana. Cuando una madre te dice que te vayas para salvarte, la culpa se mezcla con la necesidad, hasta hacerte imposible seguir donde estás. Empecé a preguntar, a buscar nombres, contactos, historias. Siempre hay alguien que conoce a alguien que ya cruzó. Todos repetían la misma idea. Lo más importante es conseguir una ruta segura. Esa palabra se me grabó como una promesa. Seguro. No mejor pagada, no más rápida, sino segura. Así llegué al nombre del hombre que se hacía llamar Coyote de Confianza. Decían que llevaba años moviendo gente, que no abandonaba a nadie en el desierto, que tenía arreglos, que no era de los que se metían con grupos criminales. Un compañero del mercado me aseguró que su primo había cruzado con él y que ahora trabajaba en la construcción en el otro lado. Contaba que el Coyote les había dicho que su ruta era segura, que estaba controlada, que con él la gente llegaba. Yo escuchaba, y por primera vez en mucho tiempo, sentía algo parecido a esperanza. Claro que yo no tenía el dinero. Lo que debía ya me estaba ahogando, pero al final vender lo poco que poseía se volvió casi un alivio. Se fueron el televisor viejo, el ventilador que apenas movía aire caliente, algunas herramientas prestadas, una cadena que había sido de mi padre. Mi madre lloró cuando vio irse la cadena, como si estuviera perdiendo una parte de él. Yo apreté los dientes y me repetí que era temporal, que cuando estuviera del otro lado le mandaría dinero y podría comprarle cosas mejores. El viaje hacia el norte fue una sucesión de autobuses repletos, terminales ruidosas y comidas frías compartidas con desconocidos. En cada asiento veía historias parecidas a la mía. Hombres con manos llenas de callos, mujeres abrazando fuerte a sus hijos, jóvenes con mirada cansada a pesar de la edad. Nadie lo decía en voz alta, pero todos llevábamos el mismo miedo pegado a la espalda.
En cada parada pensaba que era un paso menos hacia la libertad y un paso más hacia algo desconocido que ya no podía detener. Cuando llegué a la ciudad fronteriza donde debía encontrarme con el contacto, el calor tenía otro sabor. El aire olía a polvo, a gasolina y a desconfianza. Me hospedé en un hotel barato con paredes delgadas y una ventana que no daba a la calle, sino a un pasillo interior. En la recepción me dijeron que era por seguridad, que era mejor que los cuartos no fueran visibles desde afuera. Esa frase me dio escalofríos, pero me callé. El coyote me llamó esa misma tarde. Me habló con una voz tranquila y segura. Dijo que esa noche pasarían por mí, que no llevara equipaje grande, solo lo esencial. Me aconsejó que dejara el teléfono principal escondido, que si tenía uno extra lo llevara, pero que durante el trayecto nadie debía saberlo. Aseguró que todo estaba arreglado, que la ruta era segura, que él no jugaba con la vida de la gente. Yo escuchaba y quería creer cada palabra. Antes de seguir con lo que pasó después, quiero detenerme un momento. Si alguna vez has tenido que confiar tu vida a un desconocido, sabes ese frío que se siente en el estómago, esa mezcla de esperanza y desconfianza que casi no te deja respirar. Si te sientes cómodo, puedes contarlo en los comentarios. Tu historia quizás se parezca más de lo que imaginas a la de muchos que están pensando en tomar un camino parecido. Esa noche, la camioneta llegó con las luces apagadas. Ya había varias personas adentro, apretadas en silencio. Nos recogieron a otros cuantos en distintos puntos de la ciudad, hasta que íbamos casi encima unos de otros. Nadie hablaba, pero en cada respiro se notaba el miedo. Nos llevaron a lo que ellos llamaban casa de seguridad. Desde afuera era solo una fachada simple, un portón metálico y una luz amarilla en la entrada que parpadeaba. Por dentro era otra cosa. El aire estaba denso, cargado de calor, olor a sudor y comida recalentada. Había colchones tirados en el suelo, bolsas de plástico con ropa, botellas de agua a medio terminar. Éramos más de los que yo imaginé que se moverían en una sola ruta. Algunos llevaban días esperando y se notaba en sus ojeras y en la forma en que miraban la puerta cada vez que sonaba un golpe. El encargado nos explicó que debíamos tener paciencia, que los grupos se armaban según los tiempos y que mientras estuviéramos ahí, estábamos protegidos. Las primeras señales de alarma no tardaron en aparecer. Nos habían dicho que seríamos pocos, pero cada día llegaba más gente. Nos prometieron fechas casi exactas para el cruce, y de pronto esas fechas se volvían excusas. Un día nos dijeron que las autoridades estaban movidas, otro que había problemas con la ruta, otro que esperaban órdenes de más arriba. Cada pregunta que hacíamos era recibida con miradas duras. Uno de los hombres dejó claro que a quien dudara demasiado podrían dejarlo fuera del plan, y que eso allá no significaba que lo devolvieran al hotel. Entre la espera y el calor, lo único que podíamos hacer era hablar en voz baja. Una señora mayor contó que había vendido su casa para pagar el viaje suyo y de su nieto. Un joven explicó que en su pueblo ya habían reclutado a casi todos sus amigos, que él había huido antes de que lo obligaran. Una pareja narró que habían sido extorsionados durante meses, hasta que entendieron que si no salían de ahí, alguien acabaría desapareciendo. Todos repetíamos la misma idea. Nos habían dicho que esta era una ruta segura, que estos hombres eran distintos. Una noche, mientras tratábamos de dormir, escuché a dos migrantes discutir. Uno decía que había rumores de coyotes que vendían a la gente a grupos criminales, que cobraban el viaje y luego cobraban de nuevo pidiendo rescate a las familias. El otro respondía nervioso que no hablara así, que si fuera verdad nadie se atrevería a ponerse en manos de ellos. Yo escuchaba desde mi colchón y sentía que el estómago se me cerraba. La palabra vender empezó a dar vueltas en mi cabeza como un zumbido. Al tercer día nos anunciaron que esa noche saldríamos. Nos ordenaron preparar solo una mochila pequeña con agua y algo de ropa, nada de cosas pesadas. Revisaron a varios y les quitaron teléfonos. A otros, que no encontraron nada, les advirtieron que cualquier error podía costarnos la vida. Casi al amanecer nos sacaron en grupos pequeños hacia diferentes vehículos. En mi grupo nos tocó una camioneta cerrada, sin ventanas, con la lámina interior caliente al tacto. Nos dijeron que guardáramos silencio y que no preguntáramos nada, que el siguiente tramo era delicado pero que al final estaríamos más cerca del sueño. Al principio me aferré a esas palabras,
Pensaba en mi madre, en mi hermana, en mi hija. Me repetía que todo ese miedo era temporal, que pronto estaría trabajando y mandando dinero. Pero el trayecto se volvió raro. El vehículo avanzaba, se detenía, daba vueltas. A veces se escuchaban voces afuera, otras solo silencio. Hubo una parada más larga que las demás en la que sentimos cómo abrían puertas y hablaban con alguien. Alcancé a distinguir risas, voces ajenas, un tono que no sonaba a negociación tranquila, sino a intercambio. Empecé a sentir que no nos estaban moviendo hacia un cruce, sino hacia algo que no habíamos contratado. De pronto la camioneta se detuvo con un frenazo. Se hizo un silencio espeso, seguido de golpes fuertes en la puerta trasera. Cuando la abrieron, el aire que entró olía a tierra seca y gasolina. No vi desierto abierto, ni luces de la frontera. Vi hombres armados, con el rostro cubierto, moviéndose con la calma de quien repite un mismo acto todos los días. El ayudante del coyote, uno de los que habían viajado con nosotros, dijo que nos iban a cambiar de transporte, que ellos eran el apoyo en la ruta. Intentó sonar tranquilo, pero su voz temblaba. Los hombres armados comenzaron a revisarnos, a quitarnos mochilas, dinero, documentos. Cada cosa que encontraban la iban echando en una bolsa negra. No explicaban nada, no disimulaban. Nosotros entendimos sin que nadie lo dijera. Ya no éramos clientes, éramos mercancía. Nos subieron a otro vehículo, más grande, con las ventanas completamente tapadas. Desde ese momento desapareció cualquier mención de ruta segura. Solo había órdenes cortas y golpes si alguien se movía más de lo debido. El viaje se hizo pesado, como si el aire dentro del camión se fuera acabando. Sentía el sudor recorrerme la espalda y secarse rápido por el calor. La boca se me llenó de un gusto amargo, entre miedo y polvo. Cuando al fin nos detuvieron, nos bajaron a empujones y nos metieron en la bodega donde empezó esta historia. Las paredes tenían manchas antiguas, el piso olía a humedad y orina, y el eco de nuestros pasos se mezclaba con otros ecos que parecían seguir ahí aunque ya no hubiera nadie. Nos sentaron en el suelo y con la misma calma con la que un cajero explica una cuenta, uno de ellos nos dijo que ya no importaba el sueño del norte, que ahora lo único que importaba era que nuestras familias pagaran si querían volver a vernos. Las horas siguientes estuvieron marcadas por llamadas telefónicas. Iban sacando gente por grupos, los llevaban a un cuarto contiguo y desde ahí se escuchaban voces rotas, súplicas, promesas. Cuando regresaban, algunos venían con la mirada perdida, otros con marcas en la cara y los brazos. Llegó mi turno. Me llevaron al cuarto de las llamadas. Sobre una mesa había un teléfono, una libreta y un hombre listo para anotar números. Me ordenaron que marcara a mi casa y que dijera exactamente lo que ellos querían. Cuando escuché la voz de mi madre del otro lado, sentí que el alma se me encogía. No pude saludarla. Uno de ellos me indicó que le informara que estaba en manos de gente peligrosa y que si no pagaban cierta cantidad, yo no iba a regresar. Mientras lo decía, sentía el corazón golpeando tan fuerte que me costaba pronunciar las palabras. Mi madre lloraba. Decía que no tenía ese dinero, que cómo lo iban a conseguir, que ya habían vendido casi todo. Los hombres le arrebataron la conversación, hablaron con ella con un tono frío. Le dieron un plazo y le dijeron que se las arreglara, que vendiera lo que quedaba, que pidiera prestado, que moviera cielo y tierra. Luego cortaron la llamada como quien apaga una alarma molesta y me empujaron de regreso al cuarto grande. Ahí dentro el tiempo se medía en llamadas, en gritos, en veces que se abría la puerta. Algunos empezaron a quebrarse. Un muchacho dijo que prefería que lo mataran ahí mismo, que ya no soportaba el miedo. Intentamos calmarlo recordándole que su familia estaba haciendo lo posible, que tal vez ya tenían el dinero. Pero en el fondo todos entendíamos lo que sentía. En este punto, muchos se habrían rendido. Habían pasado días sin saber qué estaba pasando afuera, sin control sobre nada, con el cuerpo cansado y la mente agotada. Tú, que estás escuchando esto a salvo, quizá en tu casa o camino al trabajo, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Puedes dejarlo abajo en los comentarios. A veces pensar la respuesta desde lejos ayuda a entender el peso de las decisiones que se toman allí dentro. Algunos sí lograron que sus familias pagaran. Los sacaron un día, los separaron y ya no regresaron al cuarto. No supimos si los dejaron ir, si los trasladaron a otro lugar.
si los usaron para algo más. Solo escuchamos sus nombres una vez, y luego desaparecieron. Cada vez que llamaban a alguien y no volvía, sentía un alivio egoísta por no haber sido yo, y al mismo tiempo una tristeza por imaginar lo que tal vez estaba viviendo. Después de varios días me llamaron por segunda vez. Esta vez contestó mi hermana. Me dijo llorando que habían vendido más cosas, que un tío estaba intentando mandar dinero, pero que la cantidad que les exigían era imposible. Yo escuchaba y me sentía como una piedra atada al cuello de mi familia, arrastrándolos hacia el fondo. Quise decirle que no siguieran endeudándose por mí, que quizá era mejor aceptar lo que viniera, pero uno de los hombres me golpeó en el hombro y me hizo callar. Pasó algo que nunca supimos exactamente cómo ocurrió. Una de las mujeres, una señora que llevaba días quejándose de dolor en el pecho, se desmayó. Los hombres se asustaron. Dijeron que si se les moría ahí podía traer problemas. La sacaron a la fuerza. Más tarde nos enteramos de que ella había logrado esconder un pequeño teléfono y que, aprovechando un descuido, llamó a un familiar con contactos en organizaciones de ayuda. No sé los detalles. Solo sé que esa llamada fue una chispa en medio de tanta oscuridad. Algunos días después, el ambiente cambió. Escuchábamos a los hombres discutiendo, hablando de que la zona se había puesto caliente, que alguien había hablado de más. Una mañana la puerta se abrió de golpe y nos ordenaron ponernos de pie. Dijeron que nos moverían a otro lugar, que ahí ya no era seguro para ellos. Nos subieron a un camión sin darnos tiempo de pensar. El trayecto fue corto y tenso. De pronto se escucharon sirenas a lo lejos, gritos, disparos. El camión se detuvo de golpe. Los que íbamos adentro nos miramos unos a otros con los ojos muy abiertos. Algunos se tiraron al piso, otros se quedaron paralizados. Yo sentía un zumbido en los oídos y la respiración entrecortada. No sabía si afuera estaban otros hombres armados, las autoridades o alguien peor. Solo sabía que el sonido de las balas tan cerca podía acabar con todo en segundos. La puerta se abrió y entró una luz fuerte que nos cegó. Escuchamos órdenes tajantes que nos pedían bajar, ponernos de rodillas, no movernos. Nos tiramos al suelo. Sentimos la grava clavándose en las piernas y el pecho ardiendo por el contacto con la tierra caliente. Durante unos minutos el mundo fue solo ruido. Luego, poco a poco, ese ruido se fue apagando. Nos separaron, nos revisaron, nos preguntaron nombres y países de origen. Supe después que una denuncia anónima había señalado la bodega y los movimientos de esos hombres, que alguien insistió hasta conseguir que un operativo se llevara a cabo. Para ellos, fue quizás solo un procedimiento más. Para nosotros fue el final de una pesadilla y el inicio de otra. Después vino el encierro con otro nombre. Nos llevaron a instalaciones donde nos dieron colchonetas, combas ásperas y comida más o menos regular. Nos hicieron preguntas, nos hicieron firmar papeles, nos hablaron de procesos migratorios. Algunos intentaron denunciar lo que había pasado. Otros solo querían volver a casa y borrar todo de la mente. En mi caso la decisión vino de arriba. Me deportaron. Me subieron a un avión con otros que habían pasado por cosas parecidas. Volví con menos de lo que tenía al irme. Sin dinero, sin pertenencias, con una deuda más grande y con el cuerpo cargando un miedo que ya no se va. Mi madre me abrazó al verme como si tuviera miedo de que desapareciera de nuevo. Mi hermana me miró con alivio, pero también con esa pregunta silenciosa de por qué había apostado todo a un juego tan sucio. Mi hija estaba confundida. Sabía que yo me había ido a buscar algo mejor y no entendía por qué volvía con la mirada tan rota. Ahora intento vivir día a día, trabajando en lo que salga. Las deudas por el dinero que mi familia intentó juntar para mi rescate todavía nos persiguen. Hay noches en que despierto empapado en sudor, convencido por unos segundos de que sigo en ese cuarto sin ventanas. Todavía me cuesta entrar a lugares donde se cierran las puertas y no se ve el exterior. El sonido de unos pasos en un pasillo estrecho puede hacer que el corazón se me suba a la garganta. A veces alguien en el barrio me habla de nuevos contactos, de rutas mejores, de coyotes que ahora sí son de confianza. Me dicen que esta vez el riesgo es menor, que la gente está cruzando sin problema. Yo los escucho y siento un nudo en el estómago. Pienso en decirles todo esto de golpe, en describir cada detalle de la bodega, de las llamadas, de la voz de mi madre al otro lado del teléfono. Quisiera que entendieran que la palabra ruta segura
Es muchas veces la primera mentira de un negocio, donde el migrante es solo un número y un precio. Si estás escuchando mi historia es porque sobreviví para contarla, pero también porque quiero que sepas que no todos lo hacen. Hay muchos que nunca regresan, que se quedan en un cuarto como ese, en una fosa sin nombre, o perdidos en algún tramo de tierra donde nadie los busca. La verdadera frontera no está solo entre países, está entre lo que la desesperación nos obliga a creer y la realidad brutal de quienes se aprovechan de esa desesperación. La historia que acabas de escuchar es una ficción basada en hechos y testimonios reales. En Frontera del Miedo no buscamos glorificar a los coyotes ni a los grupos criminales, ni enseñar rutas ni métodos, sino mostrar el costo humano de estas decisiones. Lo que le ocurrió a este narrador, con nombres y detalles cambiados, refleja lo que miles de personas han vivido al confiar en supuestas rutas seguras que terminan en manos de redes de secuestro y extorsión. Si conoces a alguien que esté pensando en hacer un viaje parecido, comparte este episodio. A veces, escuchar una historia a tiempo puede detener un paso que no tiene vuelta atrás. Y si tú has vivido algo parecido y te sientes con fuerzas para hacerlo, puedes dejar tu experiencia, de manera anónima si lo prefieres, en los comentarios. Tu voz puede ayudar a que otros abran los ojos antes de ser vendidos como mercancía. Si llegaste hasta aquí, te invito a dejar tu like, compartir este video y suscribirte al canal Frontera del Miedo. Cada interacción nos ayuda a seguir contando estas historias duras pero necesarias, para que la realidad de la frontera no se quede solo en cifras, sino en voces. Gracias por escuchar y recuerda, en la frontera, el terror casi siempre tiene rostro humano.